Sí, dígame. Sí, yo mismo. Soy su padre. ¿Qué? Señor director. Es imposible, mi hijo siempre se porta bien. ¿Que lo han expulsado? Páseme con el señor director. A ver, Bernardino, ¿qué has hecho? ¿Qué? ¿Has dicho gilipollas en clase? ¿Pero a ti te parece normal? Una familia decente, una familia que tiene un hijo en un colegio de pago para que encima digas palabrotas en medio de clase y encima en clase de religión. Pues se entere tu madre, vas a ver. No, y olvídate de ir a Galerías Preciados este sábado. Ah, y esta noche me da igual si hacen el 1, 2, 3. Te quedas sin televisión. Hombre. 27, 84. Hola madre, ¿cómo estás? Este fin de semana no viene tu nieto a casa. Sí, lo han expulsado. Tu nieto ha sido expulsado por decir... Bueno, prefiero no decir la palabrota porque... Vamos, Dios me perdone. ¿Será posible? Ahora viene su madre y se va a enterar. Antonia, hola, ¿cómo estás? Perdona, es que estoy muy ocupada, ¿eh? Estoy teletrabajando. Sí, teletrabajando, después te llamo, ¿eh? Vale, me sabe mal, hasta luego. ¡España! Hola, Pedro, dime, hijo mío. ¿Qué dices? ¿Que te han expulsado? Estás afuera, estás en la calle, ¿estás bien? ¿Has dado una patada al profesor? Pero estás bien del pie, no te ha pasado nada. Estás bien, ¿no? No te duele. Me han expulsado, pero esta gente que se cree. No, ponte tranquilo. No llores, cariño, no llores. Pero vamos a ver, tú le has empujado. ¿Le has empujado? Pero no se ha caído. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Por qué te expulsan? Ah, y encima te han hecho quitar la bandera de España. Por favor, vamos a ver. Mira, no te preocupes, Pedrito, ¿eh? Yo te vendré a buscar. Esta tarde no, porque voy al tardeo. Pero mañana a primera hora te vengo a buscar. Quédate a dormir a casa de Carlos, ¿vale? No te preocupes. Vamos a comprar ese móvil tan bueno que tú quieres, ¿eh? Y mira, yo te prometo que si te expulsan durante mucho tiempo, todo este tiempo que estés expulsado lo vamos a convalidar y te llevamos a Euro Disney. Venga, hijo mío. Ay, es que desde luego, desde luego. Voy a mismo escribir un tweet en Twitter, un mensaje en Instagram y un súper mensaje en Facebook denunciando al centro que no hay derecho a lo que está pasando. Por ellos. ¡Oh! Voy a mirar el partido. Oh,